tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, y en este día de asueto, en este día festivo, en este día de mucha fiesta, bueno, yo creo que la fiesta ya pasó desde ayer, para todos aquellos que festejaron el 24 de diciembre la Nochebuena. Y hoy la Navidad les damos la bienvenida a todas y a todos ustedes. Espero que se le estén pasando muy a gusto después del recalentado. Oigan, quien se excedió un poquito en las bebidas, como haya sido. Lo importante es que finalmente, pues ya llegó el día 25 de diciembre, el día de la Navidad. Oigan, de la Natividad dicen por ahí, pero fíjense nada más cómo esperar tanto a lo largo de todo un año para que lleguen estas fiestas y el día que llegan se pasan rapidísimo. No puede ser, Dios mío. Terminan muy rápido y ni siquiera le encontramos un saborcito pues tan largo como uno quisiera, ¿no? Y sobre todo, hablando de las vacaciones, muchos chamacos dicen, ay, no esperarme todo el año para que llegaran las vacaciones de diciembre y se nos están pasando como agua entre los dedos. Pero bueno, es cosa de la vida, ya vendrá la Navidad 2024, por lo pronto este 2023 ahora sí está dando sus pataditas de ahogado porque se nos está terminando este año. ¿Cómo lo terminan ustedes, muchachas, muchachos? Bienvenidos, este es el canal del Philip. Oigan, hoy les quiero contar una historia, de verdad, miren, tiene mucho que ver con el cierre de año, pero también tiene mucho que ver con la historia de lo que ocurre y de lo que ocurrió hace más de 2000 años con el nacimiento del niño Dios, del niño Jesús o de nuestro Señor Jesucristo. Y es que resulta que les voy a hablar de uno de sus antepasados, pero antepasados. Fíjense nada más, este hombre llegó a ser el elegido, el escogido, el hijo más amado después de Jesucristo de Dios. Y sin embargo, pues creo que tanto poder, creo que tanta iluminación que llegó a tener, lo llegó a lastimar y lo llegó a dejar en no muy buenas condiciones. Y hoy justamente les voy a platicar cómo es que se da toda esta situación acerca de el rey David. Sí, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, pero les voy a decir qué era lo que cantaba y a quién se las cantaba, aparte de todo, porque hay historia muy interesante del rey David. Dicen por ahí que el rey David, un hombre que tenía el favor de Dios, un hombre prácticamente un santo. Sin embargo, no dejaba de ser una persona, no dejaba de ser un ser humano. Y hoy les voy a contar algunas cuestiones que se dicen de este personaje tan importante en el Pentateuco o en pues digamos en el Antiguo Testamento, ¿no? De la Biblia. De verdad que está bastante interesante su historia. Por favor, acompáñenme porque esto se va a poner muy bueno. Pero antes de iniciar, les quiero recordar que durante esta semana, oigan, el día de mañana, que es martes, sí vamos a tener alarido. Ayer no tuvimos, pues era Nochebuena, ¿no? Y además de todo, pues en Nochebuena, pues mucha gente iba a estar en el asunto de la cena y dijimos, no, vamos a dejarlos descansar un ratito. Pero mañana martes sí vamos a tener alarido a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y el día... pues mañana también vamos a tener receta de cocina en nuestro canal con Sabor a México. Mañana a las 6 de la tarde, no se les olvide, por favor, porque vamos a estar en puntito de las 6 con una preparación bastante especial. Bueno, ahora sí, después de haber hecho estos anuncios, vamos a comenzar con la historia, porque créanme que es una historia bastante interesante. Y es que fíjense nada más, en México por lo menos, yo no sé en algunos otros países, pero por lo menos en México, después del himno nacional y del cielito lindo, las mañanitas que cantaba el rey David son de las más populares, conocidas, reconocidas, de las que más se cantan en todo México. Aunque sí he de decirles, y les adelanto, que en realidad el rey David, pues nunca las cantó. Nunca cantó las mañanitas del rey David. Lo que sí hacía el rey David era escribir alabanzas. Fíjense que escribía tantas alabanzas el rey David que incluso se llegaron a recopilar en el libro de los Salmos, que los Salmos no son otra cosa más que canciones de alabanza. Él era músico, entonces escribía canciones de alabanza, cánticos, y quedaron plasmados en el libro de los Salmos, que además es un libro bastante
pues obviamente es un libro melódico, pero además de todo, sí son alabanzas directamente hacia el creador, lo cual está bastante, bastante interesante y muy bonito. Fíjense que David, el rey David, aquel que todos conocemos por estas canciones de la mañanita, de las mañanitas, en realidad fue el segundo rey o el segundo monarca de Israel. El segundo, porque el primero fue Saúl, su antecesor. Fíjense ustedes que el rey David se decía que llegó a convertirse en el hijo favorito de Dios. ¿Y todo por qué? Porque fíjense que si bien posteriormente de su reinado comienza a cambiar su actitud y comienza a convertirse en una persona con muchos defectos, al inicio, y sobre todo cuando era muy, muy, muy jovencito, pues era un muchachito de mucha fe, de entrada de mucha fe, pero además de todo, dedicado y consagrada su vida a pues el estudio de las escrituras, a todo lo que tenía que ver con la cercanía a Dios, y eso hizo que el mismo creador pusiera sus ojos en él y lo viera como un elegido. Fíjense nada más, pero obviamente a través de la historia y a través de muchas personas incluso que son doctas en estos temas, han tratado de hacer ver al rey David como un muchacho prácticamente perfecto, sin defectos. Pero no hay que olvidar que el rey David sí fue el elegido de Dios, sí fue rey de Israel, pero también fue un ser humano, fue una persona que no fue perfecta. Y miren, de verdad que la historia del rey David, quizá conocemos la parte buena y la parte bonita, pero hoy les voy a platicar la parte humana y no les voy a decir que la parte mala y la parte negativa, no, les voy a contar la parte humana del rey David. Este rey que su historia, fíjense nada más de qué época estamos hablando, su historia comenzó por ahí de el año 1040 antes de Cristo y toda esta historia del rey David comienza en Belén, allá en, pues obviamente un lugar, una población que años más tarde, casi 1000 años después, fue conocida por el nacimiento de Jesús. Fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues resulta que del rey David se sabe que su padre fue Isaí, pero de su mamá, del rey David, pues no se sabe. Realmente es un misterio el nombre de la mamá del rey David. ¿Y por qué? Bueno, dicen, y esto es en base a las personas que han estudiado toda la vida del rey David. Dicen que su nombre, el nombre de la mamá del rey David, fue borrado de los libros sagrados, en este caso de la Biblia. ¿Y por qué? Porque dicen que David, el rey, fue producto de un adulterio cometido por su propia madre. Eso es lo que se llega a comentar. Y que además Isaí no era su padre biológico, que en realidad Isaí había sido su padrastro, pero al haberse hecho cargo de David, pues obviamente esto había hecho que David lo viera como su padre. Pero fíjense que también hay otra versión de gente también muy estudiada en estos temas religiosos y que dice que la propia mamá del rey David en realidad era una mujer que se dedicó durante toda su vida a ejercer el oficio más antiguo del mundo. Y sí, pues ya sabemos qué tipo de trabajo es, pero todo eso pues se ha mencionado como una mera especulación. En realidad no se puede definir al 100% los orígenes, por lo menos maternos, del rey David. Pero fíjense que desde el momento que David era pequeño y que su padre lo fue educando y le fue inculcando, pues toda esta devoción hacia el mismo creador, pues resulta que un buen día el mismísimo Dios manda a un profeta para que, pues ahora sí que haga este profeta el nombramiento previo de su reinado. Fíjense que este profeta fue Samuel. El profeta Samuel en algún momento fue mandado por Dios para ungir a David cuando era muy chiquito. Era como una manera de hacer una promesa de que él iba a ser el sucesor del rey que estaba en aquel momento, y el rey que estaba en aquel momento era nada más ni nada menos que Saúl. Fíjense que el creador o Dios lo designó como futuro rey de Israel, a pesar de que era el menor de 8 hijos. Imagínense ustedes, el más chiquito de 8.
por derecho le correspondería al mayor, al primogénito, y sin embargo no fue así. Lo que sí le correspondió a David por parte de su propio padre es que lo mandó a que cuidara el ganado, a cuidar un rebaño de chivos que tenía su papá. Isaí lo mandó para que fuera justamente a cuidar. Y los hermanos grandes, los 7 hermanos mayores, se dedicaron a ser soldados del ejército israelita. Hoy ya no se les dice israelitas a la gente que nace en esta zona, hoy ya se les llama israelíes, pero en aquellos años eran israelitas. Bueno, pues resulta que, como ya les decía, David, siendo muy, muy, muy chiquito, tenía 2 grandes pasiones. Una era ir incrementando su fe. Todo lo que tenía que ver con las alabanzas o dar gloria al nombre del Creador, lo hacía David. Pero también tenía otra virtud, que era una virtud pues que la había adquirido pues prácticamente él solo, que era la de tocar su arpa. Fíjense nada más, tocaba el arpa, pero además también escribía canciones, escribía letras, todas ellas dedicadas al Creador. Bueno, pues resulta que en aquellos años, el que era rey en ese momento, que era Saúl, y que Saúl fue designado, obviamente con la gracia de Dios, en algún momento Saúl, fíjense nada más que pues pecó ante los ojos de Dios. Hizo algo pues que a Dios no le gustó. Entonces Saúl vivía atormentado todo el tiempo porque sabía que algo había hecho, ¿no? Pues ahora sí que las debía. Y entonces manda traer a David, que era muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, para que con su arpa le tocara música y entonces Saúl calmaba su corazón. Era una manera de decir, ay, bueno, sí, la regué, sí, pequé en contra del Señor, sí hice esto, pero afortunadamente pues viene Davidcito y me toca el arpa y me ponen mis canciones y entonces todos los problemas se me olvidan, decía Saúl. Fíjense ustedes que esto lo hizo David durante mucho tiempo, ¿no? Iba y tranquilizaba al rey, prácticamente ese era su trabajo. Tan es así que este rey Saúl tenía un hijo, bueno, tenía varios, pero uno de ellos era Jonatán o Jonatán. Resulta que David y Jonatán se hicieron grandes, grandes, grandes amigos, porque David pues no salía del palacio, ¿no? Entonces se hicieron grandes amigos. De hecho, a Jonatán le tocaba también por derecho ser rey después de que lo había sido su padre, Saúl. Sin embargo, pues las cosas no sucedieron así. ¿Por qué? Pues porque el creador tenía otros planes, ¿no? Y fíjense ustedes que resulta que por aquellos años, en esa época, pues había un tremendo, tremendo pleito entre los israelitas y los filisteos. Y resulta que los filisteos peleaban con los israelitas por ver quién se quedaba con el arca de la alianza o el arca del pacto. Esta misma de Indiana Jones, la misma arca, ¿se acuerdan ustedes que tenía sus angelitos? Bueno, que eran querubines, creo yo, que estaban así con sus manitas y que guardaba en su interior la tabla con las leyes de Dios y además guardaba un poco del pan del cielo, que era el maná con el que se alimentaron durante los 40 años los israelitas cuando estuvieron vagando en el desierto después de haber salido de Egipto. Bueno, pues ahí guardaban todo eso, ¿no? Los israelitas en esa arca de la alianza. Y además, fíjense que dicen, y esto lo dicen las escrituras, que esa arca de la alianza la tenían que llevar los israelitas cargando en la parte delantera de todo el convoy, bueno, de todo el grupo de los israelitas cuando iban, pues ahora sí conquistando tierras. Miren, ahí está. De hecho, esta imagen sale en la película de Indiana Jones. Bueno, pues resulta que se supone que quien llevara por delante el arca de la alianza ganaba la batalla, ganaba el conflicto. Entonces, pues se llegó a convertir en algo muy deseado para muchas naciones, para muchos pueblos. Y fíjense ustedes que en el caso de los filisteos, ellos deseaban tener esta arca de la alianza, pero resulta pues que por derecho les correspondía a los israelitas. Entonces comienzan con un pleitazo, pero pleitazo, ¿no? Israelitas y filisteos, ahí estaban peleándose y peleándose. Con lo que no contaban es que fíjense que había de la tierra de Gat,
un filisteo, pero era un filisteo que según lo que cuenta la gente, no las escrituras, según lo que cuenta la gente especialista en este tema, pues resulta que este señor llamado Goliat era un gigantón, pero era un gigantón porque en realidad padecía gigantismo, que es un tipo de enfermedad y que incluso dicen que esta enfermedad llega a aturdir un poquito a la gente y llega a ser muy lerdos sus movimientos. Bueno, pues este señor Goliat medía nada más ni nada menos que 2 metros con 90 centímetros. Oigan, casi 3 metros, imagínense nada más. Y luego lo peor del asunto, pues es que David era bien chiquito, era bien chaparrito y bien flaquito, ¿no? Muy menudito, David. Bueno, pues resulta que este señor Goliat, fíjense que pues era como la bandera de guerra, así como los israelitas tenían su arca de la alianza, los filisteos tenían a su Goliat, y entonces Goliat iba a la cabeza, a la delantera de todo el ejército para pelear, y era bien burlón el Goliat, pero bien, bien, bien burlón. Entonces, pues peleaba con todo mundo, y fíjense que pues nadie le podía hacer sombra, nadie, 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 ¿no? Porque pues se burlaba de todos y con la fuerza que tenía, y además, fíjense, estaba pero con una armadura que no le dejaba, bueno, ni huequito, ¿no? Nada más el rostro lo tenía descubierto, pero todo lo demás estaba cubierto por una armadura. Y además usaba una lanza que con una espada, ¿no? Que con esa espada, oigan, pues todo el mundo le tenía miedo, porque era una tremenda, tremenda, espadota. Pues ya, pobres israelitas, estaban bien asoleados porque ya este cuate se los traía, pero miren, a puro insulto, a puro grito y pues obviamente amenazados a todos. Bueno, pues total, un día Isaí, el papá de David, le dijo, oye hijo, pues vete a dejarles de comer a tus hermanos, córrele porque no pasaron a desayunar a los que estaban en el ejército. Entonces ahí va el pobrecito rey David, ¿no? Bueno, todavía no era rey, pero ahí va el David. Entonces llega con sus hermanos, pero justamente cuando les iba a dar la comida que les había mandado Isaí, su papá, David, perdón, escucha hacia lo lejos que alguien estaba gritando tanta cosa y me las van a pagar y yo no me voy a dejar y nunca les voy a dar el arca. Bueno, pero peleando así, ¿no? Y entonces David les dice a sus hermanos, ¿y ahora qué es lo que está pasando? ¿Quién tanto grita? Ay, no, pues es un loco ahí, un filisteo grandotote, un señor que ya nos tiene hasta el gorro, ¿no? Porque pues siempre nos está insultando, siempre nos está amenazando, y por ese señor no ganamos la batalla, le dijeron a David. ¿Y ustedes para qué están aquí? Decía David. Pues no se supone que están para defender el reino, no se supone que están para pelear por el pueblo. Pues sí, David, pero mira, tú debes entender, pues no es cualquier guerrero. Sal, asómate, verás. Es un gigantote. Luego está con su armadura, luego está con su cascote, luego trae una tremenda espada. Nadie puede con él. Ay, no, bueno, se puso de malas David porque dijo, voy a creer que siendo tantos y se estén dejando de este fulano, yo no le tengo miedo, decía. Ah, pero eso sí, fíjense que David no era tonto, porque decía, con el favor de Dios, echando a Dios por delante, ¿no? Con el favor de Dios, yo sí lo voy a acabar con él, y yo sí no sé qué. Pues se puso tanto a decir David que él podía acabar con Goliat, que él iba a defender a los israelitas, que él, bueno, se puso a decir tanto que esas palabras llegaron a oídos del rey Saúl. Entonces, cuando le pregunta a su hijo, a Jonathan, que le pregunta, oye, ¿quién es el que dice que puede contra Goliat? Ay, pues si es mi amigo el David, ¿no ves el que viene a cantarte y todo? Pero si está bien chaparrito, si está bien chiquitito, pues él dice que puede, ¿no? Él dice que Dios le va a ayudar y que no le tiene miedo y que él va a agarrar la espada y que no sé qué y no sé cuánto. Pues bueno, pues velo a traer, córrele. Y entonces, pues le mandan a traer al David y ahí llega con el rey Saúl. Bueno, se ponen a platicar y le dice, a ver, chamaco, ¿cómo es que tú vas a acabar con tremendo soldadote? ¿Qué no estás viendo cómo es agresivo, peleonero? Bueno, ¿qué es de lo peor? Y David le dice, oiga, rey, ¿y usted qué no sabe que yo ya me eché un león? Vayan ustedes a saber si allá en Israel haya leones o no, pero dicen que ya se había echado un león. Y dice, yo ya me eché un león y también a un oso. Ay, ¿cómo que a un oso y a un león? Pues ¿de dónde? Pues es que un día que estaba yo cuidando mis chivos, me salió un león que se los quería comer y agarré mi onda, que ahí lo tiene, ¿no? La onda con una piedra y que le zorraja en la cabeza y que mata al león. Y que entonces después agarra otra piedra, le zorraja en la cabeza y mata al oso. Entonces decía David, pues si ya me echa al león y ya me echa al oso, que no me puede echar al Goliat. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues total, el rey dijo, ay Dios mío,
pues este chamaco de andar cuidando chivos, ahora quererse echar al Goliat. Bueno, pues total, dijo, no creo que se pierda nada. Miren, esas son las ondas. Entonces, pues dijo, pues ve y que se haga lo que Dios quiera, ¿no? Pues David no tenía ni tantito miedo, ni tantito miedo. ¿Por qué? Porque ya les digo que él era muy bueno con la onda. Aquí no se utiliza, fíjense que en México la onda no, aquí lo que usamos es la resortera, pero allá en Israel, pues yo creo que usaban mucho la onda y David era buenísimo, buenísimo para la onda. Bueno, pues total, sale David ya con toda la determinación de acabar con este señor Goliat. Y entonces, pues dijo, ay, Diosito mío, ayúdame, porque pues mira, ya, ahora sí que ya hablé de más, pues ni modo, ¿no? Y ahí va, de camino pasa a recoger 5 piedras, pero de estas piedras de río que son así como lisas y pesadas, pesadas, ¿no? Dijo, pues a ver qué se hace. Y entonces a lo lejos estaba este señor Goliat, que como medía casi 3 metros, pues se veía desde cualquier lado. Y entonces el Goliat nada más así le hacía la señal, no ven para acá, chiquito, ¿no? Y ahorita vas a ver, bueno, pues David dijo, no me tiene que dar miedo, no me tiene que dar miedo. Pero, perdón, el gigantón pues estaba muy enojado aparte de todo. Y cuando vio quién era su contrincante, pues le ganó la risa. Le dio risa porque decía pues que no. O sea, él había peleado con grandes guerreros, con grandes soldados, con grandes ejércitos, y siempre Goliat había ganado. Y ahora, un cuidador de chivos, un chamaco que además estaba muy jovencito, flaquito, ñanguito, pues imagínense que iba a poder, ¿no? Contra el gigante Goliat. Y entonces el Goliat agarra su espada así como pues para dejarse ir, ¿no? En contra del pobrecito de David. Cuando David agarra una piedra y la pone en su onda, le empieza a dar vueltas, 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 vueltas. ¡Tómala! Sale la piedra volando. Pues no le fue a dar en la mera cabeza, en la mera cholla le pegó al gigantote. Fíjense que según los estudiosos de estos temas, dicen que el gigantismo que padecía como enfermedad Goliat hizo que se desestabilizara con esta pedrada. Y es el momento en el que cae al piso. Cuando tanto los filisteos como los israelitas vieron que su gran, pues ahora sí que estandarte de guerra estaba en el piso, dijeron, ay, no, pues ¿para qué nos quedamos aquí? Ahora sí que si este chamaco pudo con el más grandote, va a poder con todos. Y entonces ahí es cuando los filisteos ejercen la retirada. Se van, ¿no? Y los israelitas pues dijeron a fuerza, pues ya, ahora sí que ya ganamos. Bueno, obviamente esta situación convierte a David en el héroe del cuento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque gracias a él los israelitas pudieron recuperar el arca del pacto. Bueno, entonces, ya estando los israelitas muy contentos porque ya tenían nuevamente el arca de la alianza, fíjense que pues dijeron, pues hay que hacer un pachangón, ¿no? Pues para festejar que ya tenemos otra vez de regreso nuestra queridísima arca de la alianza. Entonces hacen una tremenda fiesta, pero fiesta, no, pues como las posadas de ahora, ¿no? Entonces hacen una fiesta y fíjense, hacen baile, música, hubo de todo, y obviamente pues echaron sus tragos también. Lo que no vio David en ese momento es que había una muchacha que lo estaba viendo desde la ventana. Ahí en la ventana estaba esta muchacha. Esta muchacha se llamaba Mical. Resulta que Mical era hija de Saúl, del rey, ¿no? Era hermana de Jonatán. Bueno, entonces resulta que esta muchacha cuando vio a aquel muchachito jovencito, flaquito, que además de todo, dicen que era muy guapo David. Bueno, pues resulta que ella se quedó enamorada de él y dijo, ay, este güerito, quién sabe quién será, pero quedó encantada con él. Bueno, pues todo quedó ahí en cuestión de gustos. Ella nomás lo vio, pero hasta ahí se quedó. Pero de repente, fíjense que la gente comía, o sea, el pueblo entero comienza a victoriar al rey David, ¿no? Bueno, a David antes de ser rey. Comienzan así con que hip, hip, hurra, y empezaron a echarle ¿cómo se llaman eso? Las porras y todo. Y esto no le cayó nada bien a Saúl. ¿Por qué? Porque la gente decía, ah, no, claro, Saúl ha matado a miles, pero David, echándose a un filisteo, acabó con 10,000. Entonces Saúl se empieza a enojar mucho. Se empieza a enojar porque él estaba pues perdiendo popularidad y David estaba ganando. Además, fíjense nada más, decía Saúl, a ver, este chamaco que está flaco, que no tiene armas, que no tenía ni siquiera una armadura, pudo contra un gigantón.
Además, este chamaco seguramente tiene el favor de Dios, que fue quien le ayudó. Y yo que he luchado por mi pueblo, y yo que he hecho tanto, pues ahora resulta que la gente ya no me quiere. Al que quieren en realidad es a David. Aún así, fíjense nada más que Saúl invita a David a que se vaya a vivir con ellos, con la familia, al palacio real, pero no lo hizo de buena manera. Y no lo hizo de buena manera porque lo quería ahí en el palacio solamente pues para quitarle la vida. Ese era todo su chiste. Fíjense que en una ocasión, porque a partir de que David se va a vivir allá al palacio con Saúl, Saúl ya no dejaba su lanza, todo el tiempo andaba con una lanza en la mano. Pues un día, fíjense, David, pobrecito, estaba cantando sus salmos, sus alabanzas, y no de repente el Saúl llega y le avienta la lanza, pues casi lo clava en la pared. Poquito nomás porque se agachó el otro, si no, miren, ahí casi le da. Fue una cosa horrible. Bueno, pues esa era su intención. Cuando Saúl se da cuenta que no lo pudo matar y que esa lanza que le había echado no había sido, pues no, ahora sí que no había dado en el blanco, Saúl se enojó todavía peor porque dijo, no, a este seguramente el creador lo está defendiendo, le tiene su favor, y yo ¿dónde quedo? Pues si yo soy el rey, decía Saúl. Fíjense que Saúl entendió que Dios ya no lo quería a Saúl, que Saúl ya había perdido, pues ahora sí que el favor, ¿no? El consentimiento de Dios. Total, entonces dijo Saúl, bueno, a lo mejor Dios ya no me quiere como rey, pero entonces voy a tener al nuevo rey, que seguramente va a ser David, pero lo voy a tener de mi lado. ¿Cómo le voy a hacer para que esté de mi lado? Ay, pues le voy a dar a una de mis hijas, ¿no? Entonces le dijo, oye, ¿sabes qué? Que te voy a dar a una de mis hijas, a la mayor. Esta chamaca se llama Merab. ¿La quieres? Y David dijo, bueno, porque aparte el David tenía lo suyo, era tremendo el chamaco. Entonces dijo que sí, dijo, pero le puso una condición. Fíjense que en la mayoría de los pueblitos en México, en la mayoría se da una dote. Cuando hay un matrimonio, la familia, padres de la novia, generalmente le piden al novio una compensación, porque las mujeres son muy apreciadas, y son muy apreciadas porque son las que cuidan a los papás, hacen la comida, trabajan. Bueno, entonces cuando una mujer se va de la casa de la familia, esa familia queda como, uy, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces piden a la familia del novio una dote. Pues eso mismo hizo Saúl. Le dijo, ¿quieres a Merab? Órale, yo te la doy, no hay problema. Pero a ver si es cierto que Dios te quiere tanto, si a ver si es cierto que eres muy fregón, si a ver si es cierto que ya sabes, ¿no? Y le dijo, mira, te voy a pedir, pues no sé, se me antoja, pues pedirte como que, que elimines a 100 filisteos, a 100. Y David dijo, ay, no, pues es facilísimo, pues ya, si ya me eché al Goliat, pues ¿cuál es el problema? Y le dijo, sí, pero tienes que traerme la prueba de que en realidad pues los mataste. Y David dijo, bueno, pero pues ¿qué te traigo las cabezas o qué te traigo de todos estos filisteos, ¿no? Que yo voy a matar. Y le dijo, no te preocupes, mira, pues para que no sea así tanto que me estés trayendo tantas bolsas y bolsas y bolsas, ¿qué te parece si me traes el prepucio de cada uno de los filisteos que tú vayas matando? Es decir, me tienes que traer 100 prepucios. ¿Para qué los quería Saúl? No sé. Iba a hacerse una sopa de no sé. La verdad, no tengo la menor idea, pero le pidió los prepucios. Bueno, pues David, para que Saúl no tuviera duda de que él era el elegido de Dios, de que no tenía miedo, de que quería a la hija y de todo, pues no le llevó 100, le llevó 200 a Saúl. 200, pero imagínense nada más para que quede bueno. Pues total, pues, ahora sí que en gusto se rompen géneros. Bueno, pues total que le lleva 200. Ya Saúl quedó muy a gusto y le dijo, pues entonces yo tengo que cumplir. David, tú cumpliste, yo te voy a dar a mi hija también, no hay problema. Pero fíjense que ya cuando llega Saúl con su bolsota, imagínense acá cargando de los 200 prepucios, ya dijo Saúl, ay no, pues pero ¿por cómo le voy a dar a mi hija este? No, ya le tengo un mejor candidato. Y que se echa para atrás Saúl y no le da a su hija, a Merab. Fíjense que no se la dio. Entonces, pues obviamente Saúl se enoja mucho. Pero en eso, su otra hija,
ya se me olvidó cómo se llama, a Mical, su otra hija Mical, la que lo había visto en la ventana el día que estaba echándose sus tragos y baile, esa muchacha, fíjense que dijo, pues papá, si mi hermana Merab no se va a casar con David, yo me caso con él, no te preocupes. Ah, bueno, pues dijo el rey, pues órale, ¿no? Pues adelante. Pero a partir de ese momento, pues obviamente esta chica Mical, que estaba muy enamorada ya de David desde tiempo atrás, pues comienza a amarlo, a quererlo, a respetarlo y además David contaba con el favor de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que eso pues causó la ruptura definitiva entre Saúl y entre David, ¿no? Ya ahí ya no hubo nada, se convirtieron en enemigos, pero en enemigos potenciales. Fíjense nada más que Saúl sabía, porque ya se lo había anunciado el profeta Samuel, que David se iba a convertir en su sucesor, que iba a ser rey. Pero fíjense que para que eso ocurriera, tenía primero que morir Saúl, porque era el rey que estaba en el momento, pero además tenían que morir los tres hijos mayores de Saúl, los tres varones, porque si no, a ellos les hubiera correspondido la corona. Y por si fuera poco, también debía morir el esposo de su hija Merab, de la hija mayor. También tenía que morir porque ya, o sea, si estaban ellos, alguno de estos hombres, a ellos les hubiera correspondido la corona, pero como tenía David que pues buscar la manera de eliminarlos o quitarlos del camino, pues él dijo, pues sin problema lo hago. Oigan, ¿qué creen que hizo David? Pues uno a uno se los fue echando, a todos, a todos. Y a sus 30 años de edad, David se convierte en rey. Sí hay que decir que todo esto trajo mucha abundancia y prosperidad al pueblo de Israel, a todo el pueblo. Pero en la vida privada de David, ahora sí, ya como rey, pues era un desorden total, pero un desorden total. Miren, de entrada, David, el rey, pues era medio cachondón, ¿no? Sí, sí era medio querendón. Era muy enamoradizo el rey David, como dicen, ¿no? Las abuelitas, era picaflor David pues aparte tenía 30 años, estaba muy jovencito. Bueno, esto causó que Mical, su esposa, que aparte lo amaba mucho, pues se desencantara de él. No tenía como este enamoramiento porque se había dado cuenta que tanto ella lo había idealizado mucho, pero ya en la realidad David, pues no solamente había eliminado casi a toda su familia, sino además, pues era muy infiel. Entonces, Mical decidió a manera de castigo no darle hijos. ¿No? ¿Por qué? Porque para que David pudiera tener un sucesor, un heredero a la corona, necesitaba ser padre. Y eso Mical lo sabía. Entonces, a manera de castigo, le dijo, hijos, no. ¿Pero qué creen? Pues ahí tienen que el rey David, fíjense nada más, ¿no? Después de haber sido tan buena persona, dijo, ay, pero ni te preocupes, ¿no? Sí necesito al heredero, Mical, sí lo necesito, pero eso no quiere decir que lo deba tener contigo. Pues a partir de ahí, David comienza a tener una y mil aventuras para lograr convertirse en papá. Esposas formales, esposas así, tal cual de papelito y todo, fueron 10 las que tuvo. Y de ahí otras 10 concubinas, es decir, pues compañeras de vida. Es decir, tenía 20 mujeres, imagínense nada más. Y tuvo cantidad y cantidad de hijos, cantidad y cantidad. Ahora, aquí lo raro o lo extraño es que, pues, ya se había echado a cuántos, ¿no? Ya se había echado al Saúl, se había echado a los hijos del Saúl, se había echado al cuñado, se había echado allá a todo mundo. Además, andaba pues de Cusco, ¿no? Andaba ahí pues con cantidad de mujeres, pero aún así seguía siendo el favorito de Dios. Eso, ahora sí que la gracia de Dios no la perdía. Bueno, dicen que mucho tuvo que ver, ahora sí, todo pues el asunto de todas sus mujeres del rey David, porque según lo describía el profeta Samuel, que fue quien lo ungió desde que era niño, para que se convirtiera en un futuro en rey. Él decía y lo describía como un hombre carismático, guapo y de hermosos ojos. Así lo describía el profeta Samuel. Por eso es que fíjese, después de haber tenido las 10 esposas, las 10 concubinas, un montón de hijos, aparte su mujer, bueno, ya su vida era un verdadero desorden. Bueno, pues él tenía un fiel soldado,
un soldado que daba la vida por él, por su amado rey. Y este hombre era Urías, ¿no? Ese era el nombre de Urías. Urías estaba casado, Urías tenía una esposa. Esta esposa era Betsabé. Bueno, pues resulta que Betsabé, fíjense nada más, empieza pues también a darse cuenta que David pues estaba guapo, tenía lo suyo. Y entonces pues dijo Betsabé, ay Dios mío, pues ¿cómo le hago para estar con David si estoy casada? Y David también quería estar con doña Betsabé. Pues resulta que lo que hizo David fue mandar a este muchacho, a su soldado fiel, para que estuviera al frente de las batallas que iban a librar los israelitas y de esa manera, pues lo mataron muy rápido, muy, muy, muy rápido. Se queda con ella, con la esposa, con Betsabé, y de hecho es con ella con quien procrea a un hijo, a quien le ponen por nombre Salomón. Sí, Salomón el sabio, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues este Salomón en un futuro se convirtió en rey de Israel, pero fíjense nada más. Resulta que ya después de tanta cosa que había hecho David, de tanta cosa que pues a lo mejor ha de haber dicho el creador, pues una te la paso, ¿no? Dos te la paso, pero ya cuando ya son tantas, pues sí se enfureció Dios. Llegó el momento en el que se enfurece y que creen que de repente manda a un profeta de nombre, ay, aquí sí les voy a quedar mal con el nombre del profeta. No me acuerdo si era Natán o Natanán, no me acuerdo, pero era por ahí, ¿no? El nombre, a ver si me ayudas, Dani, con el nombre del profeta. Natán, gracias, gracias, Dani. Era este profeta Natán y le dice, por medio de él, le dice a David que había actuado tan mal, imagínense, pues mandando a matar a su propia familia, a su propio amigo, había hecho ya tantas cosas, pues que el mal le iba a llegar a su casa y que gracias a todo ese comportamiento, la espada nunca se iba a apartar de él, nunca, nunca, nunca. Bueno, pues David decía, pero es que Dios, entiéndeme, pues el fin justifica los medios y tú dijiste que yo iba a ser rey y la única manera pues era echándome a todos estos, ¿no? Y aparte, pues mira, tú dijiste también que yo tengo que dejar un heredero y pues mi mujer ya no quería, entonces pues tuve que mandar a matar a mi amigo, en fin, él se justificaba, pero al final de cuentas, pues todo lo que estaba haciendo no era lo correcto. Incluso, fíjense, hay un libro bíblico que se llama el libro de los reyes. En este libro de los reyes se habla de un abuso de tipo sexual cometido a la propia hija de David, a Tamar. Fíjense que este abuso fue causado o fue hecha esta agresión por su hermanastro Amón. Resulta que Amón agredió a su propia hermana y la hermana, viéndose vulnerada, viéndose agredida, violentada, toma la decisión de quitarse la vida. Fíjense que pues fue algo que aparte a niveles del rey, pues claro que debió haber sido un escándalo y se esperaba una reacción muy severa por parte de David hacia su hijastro, ¿no? O su hijo, Amón. Pero fíjense que la reacción de David fue, ay, eso que hiciste estuvo muy mal y estoy molesto contigo. Ya, o sea, su hija murió, aparte fue abusada y la única reacción que tuvo fue esa. Bueno, todavía, imagínense que el hermano de Tamar, mejor su hermano, Absalón, él sí, fíjense que enloqueció de tanto dolor de ver a su hermana todo lo que había sufrido por este abuso y ya estando pues enloquecido por esta cosa, él se puso este muchacho se puso a conquistar a cuanta chica podía Absalón y después de haberlas conquistado, pues les quitaba la vida, fíjense nada más, o las maltrataba muchísimo. Esto provoca que, pues, la gente, sobre todo los sirvientes, pues lo mataran a Amón, aquel que había sido Amnón, aquel que había sido el que había violentado a esta chica. Bueno, pues de esta manera, quien había sido en algún momento el consentido, el hijo amado de Dios, aquel que le había prometido darle la corona de rey, ahora vivía una pesadilla terrible, terrible en su propio reino. Fíjense que además cuando decide el rey David que quien le iba a seguir o a suceder en el reino iba a ser su hijo Salomón el sabio,
Híjole, pues tampoco es que le haya ido muy bien, que digamos. ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque resulta que de igual manera como el rey David había tenido que mandar matar gente para que él pudiera heredar la corona, de la misma manera Salomón, el sabio, tuvo que mandar a matar a sus propios hermanastros. ¿Para qué? Para que él pudiera heredar ese trono, porque a él no le correspondía. Fíjense nada más. Bueno, pues una cantidad de situaciones muy, muy fuertes para una persona que había contado con el favor y con el apoyo de Dios y ahora pues vivía en un caos total en su vida. Ahora, respecto a las mañanitas, que si las cantaba o no las cantaba, fíjense lo que sí hacía el rey David, era que todas las mañanas cantaba, pero le cantaba a manera de darle las gracias a Dios por su cariño, por su protección y para anunciar la llegada del Mesías, que además vendría de su propio linaje, de su propia familia. Y también lo que hacía David, porque también hay que decirlo, es que no solamente cantaba las mañanitas, que sí le cantaba las mañanitas, pero era una manera de darle la bienvenida del día a cada una de sus novias, esposas, parejas, amantes, concubinas, a todas las chicas con las que se llegó a involucrar, sí, también les llegaba a cantar los buenos días, que posteriormente pues ya se acomodó, ¿no? El tema de las mañanitas, pero en realidad no fue no, o sea, no es que él las haya cantado, pero miren, el legado de el rey David, no crean ustedes que llega al momento de su muerte, no, después viene la historia de Salomón, que ya la iremos platicando en algún momento, hasta llegar finalmente a lo que se festeja hoy, ¿no? A lo que se conmemora hoy, el nacimiento de Jesús, que mucha gente tiene la duda si en realidad nació un 25 de diciembre o no. Hay quien dice que nació en plena primavera, en pleno verano, en pleno invierno, en pleno otoño, pero en realidad pues hay muchas dudas respecto a la fecha de nacimiento de Jesús, pero digamos que de manera oficial y sobre todo en el catolicismo se acostumbra a que cada 25 de diciembre se conmemora o se festeja un cumpleaños más de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, parte pues la familia, el linaje del que viene Jesús, inicia justamente con toda la historia desde el rey David en adelante. Por eso es que hoy quisimos contarles esta historia bastante, bastante interesante, porque además, miren, respecto a las mañanitas, el sábado en el podcast les voy a contar cuál fue el origen y cómo es que llega a incluirse al rey David en este canto tan popular en México. Pero por lo menos lo que sabemos es que lo que escribía eran salmos, incluso consejos, también llegó a escribir el rey David, pero no cantaba las mañanitas y pues no es como nos lo habían contado. Pero hasta aquí con esta historia del rey David, les quiero agradecer muchísimo a todas y a todos ustedes que nos hayan hecho el favor de acompañarnos hoy 25 de diciembre de este año 2023 y estamos a una semana de iniciar el año 2024. Ojalá Dios nos preste vida para poder vivirlo y que sea lo mejor de lo mejor. Por lo pronto, les mando un abrazo, les deseo lo mejor de lo mejor. Oigan, espero que se la hayan pasado muy bien en estas fiestas. Cuídense mucho. Todavía quedan días de comer muy bien, de beber muy bien y lo único que queremos es cuidarnos y protegernos para evitar cualquier tipo de situación que pues no querramos vivir. Pero bueno, yo los espero el día de mañana con una historia que ya no tiene nada que ver con esto, pero el día de mañana 9:30 de la noche en el canal del Philip. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz el Philip. Gracias, Dani Álvarez, y nos vemos. Adiós.